Hoy con don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Pues encantado de estar aquí en estos micrófonos una vez más. Y con don Víctor Lenore, ¿qué tal? Es un placer volver aquí a hablar. Bueno, pues tenemos hoy varias noticias que conectan con el tema migratorio. Por ejemplo, en Murcia ayer saltaba la noticia de que habían detenido por segunda vez a un señor un señor subsahariano que había, concretamente guineano, que había cuchillado hacía poco a una mujer en la propia estación de autobuses de Murcia. Había cuchillado a una mujer y van y le sueltan. Y entonces coge y agrede a otra persona. No sé, alguien me tendrá que explicar qué está pasando. Tenemos que un aluvión de nadadores está llegando a Ceuta y Melilla en los últimos días, poniendo en jaque a la Guardia Civil. Marruecos se dedica a enviarnos menores que en lugar de saltar la valla, pues van nadando, rodeándola por el mar para entrar en Ceuta y Melilla. Tenemos las noticias que llegan de Austria sorprendentes. La policía holandesa detiene a una banda de marroquíes de nacionalidad holandesa que se dedicaban a ir a Austria y habían atracado 14 cajeros automáticos por el procedimiento de hacerlos directamente poner una bomba en el cajero. Reventaban el cajero y se llevaban la pasta. Pero lo más sorprendente es que a raíz de esta noticia hemos conocido que en Alemania en los últimos tiempos ha habido 800 asaltos a cajeros con explosivos. Dices, caramba, no sé. Para empezar, ¿por qué yo no había oído esa noticia de que había habido 800 asaltos con explosivos a cajeros en Alemania en los últimos días? Y en segundo lugar, ¿qué demonios hace una mafia de marroquíes asentándose en Europa sin que pase nada? Y por último, aunque no lo hemos comentado en las noticias de hoy, ayer en una gasolinera de Cataluña un magrebí rociaba con lejía la cara a la empleada para robar la recaudación de la caja. No sé, a lo mejor algún fascista recalcitrante diría que tenemos un problema con la inmigración descontrolada en Europa, pero no sé si es muy fascista decirlo. Bueno, es que hay muchísimo. Justo antes de entrar aquí a la tertulia, en la televisión, en el telediario estaban dando la noticia de que han cogido a un montón de trabajadores de Globo, que eran inmigrantes ilegales sin papeles. Y claro, que estaban haciendo la competencia a los españoles o a los migrantes legales que están trabajando en Globo. Y que antes ha articulado también una red que cobraba 3.000 euros por pasar migrantes ilegales españoles a Gran Bretaña y a Canadá. O sea, es que es desde las noticias más de sucesos que son espeluznantes, como estas que cuentas, hasta las laborales más, digamos, sindicales, como estas, es que es una degradación. O sea, la inmigración masiva, las fronteras abiertas, están degradando día a día nuestro mercado laboral, la seguridad de los barrios. Y no sé, yo creo que los políticos viven en su burbuja y lo ignoran completamente, pero la gente corriente no nos damos cuenta de cómo se degrada cada día, y los resultados electorales en toda Europa, yo diría en todo Occidente, es lo que están reflejando, claro. Bueno, yo comentaría, desde luego no sabía nada de los cajeros, me estoy enterando ahora, ¿no? Yo también, sí. Pero sí que me gustaría criticar, vamos, más que comentar, esta equiparación que se hace por parte de algunos, que no voy a calificar, de los por cierto, inmigrantes, no migrantes, Lenore, cuidado que no son aves, pero sí, bueno, sí. ni cebras. Se suele equiparar en el mundo, vamos a llamarle progre, por simplificar. Siempre te sacan, no, los españoles. Esta mañana me parece que era en Radio Nacional y lo estaban diciendo, me parece, lo he oído así de pasada, o no sé en qué emisora. No, los españoles también emigraron a América, emigraron a tal. Bueno, sí, evidentemente, claro que sí, pero los españoles no dieron noticias de este tipo en Alemania, no, creo que no. No digo que no hubiera ningún delito cometido por ningún español, pero no era una práctica habitual. Y además, y esto es más importante todavía, fue una emigración de ida y vuelta. Es decir, mucha gente, o la que pudo, o la que las condiciones se lo permitieron, regresó. En este caso, y regresó habiéndose integrado lo suficiente, y en este caso la inmigración musulmana no tiende a regresar, sino que tiende a configurar una sociedad con enormes incompatibilidades con la nuestra. Hay que decirlo claramente. Más allá de la fe que profese cada uno de nosotros, tenemos unas incompatibilidades objetivas entre el modelo de sociedad
de los hombres coranizados y las de los que no lo son. Y eso está ahí, y se conforman una serie de guetos que ya veremos. Creo que ya tenemos el ejemplo de Francia, que es un poco víctima de su colonialismo, y aquí en España pues pronto tendremos algo similar, aún no habiendo tenido colonialismo, pero es que son colectivos que no a los progres les gusta efectuar determinadas comparaciones completamente absurdas para tratar de contrarrestar el discurso que simplemente señala, oiga, tenemos aquí una inmigración irregular, masiva, procedente de ciertos lugares y esto está causando determinados problemas. Y dicen, no, también emigraban los españoles a Alemania. Hombre, claro, primero, emigraban con contrato. Segundo, emigraban para trabajar. Certificado de penales. Certificado de penales. Y por supuesto los españoles no se dedicaban a violar mujeres alemanas por la calle ni a atracar alemanes. Y si lo hubieran hecho, automáticamente acababan en prisión y después de cumplir su condena a la frontera. Y tenían una institución estatal, Instituto Nacional de Inmigración, ocupándose al menos de ello. Tenían también, no recuerdo ahora el nombre, una revista que de algún modo unificaba estos movimientos. Es decir, había un control por parte del Estado. Esto no quiere decir, pues no quiero ir con la brocha gorda, que todo el mundo fuera unos santos. No, en absoluto, no vamos a ser tan ingenuos. Pero es verdad que había un punto de salida más o menos regulado y una estancia regulada y luego, ya digo, un importante regreso de y luego ha habido lugares a donde los españoles emigraban con bastante menos control. Ejemplo, Argentina, donde hubo durante muchísimas décadas mucha emigración española, italiana, bastante descontrolada. Oiga, pero tenía una característica y es que iban allí a buscarse la vida trabajando. No tenían ningún tipo de ayuda del Estado argentino para poder vivir allí sin trabajar, lo cual es también una diferencia con lo que está pasando con mucha inmigración africana que llega a Europa y que resulta que inmediatamente accede a unas redes sociales de protección, detrayendo recursos, disuadiendo a esos mismos inmigrantes de trabajar. El otro día comentaba lo que me decía un empresario navarro. Dice, yo tenía aquí un trabajador marroquí excelente, el mejor que tenía, le pagaba 1.600 euros al mes y me llega un día y me dice que deja el trabajo. Digo, ¿por qué? Dice, pues muy sencillo, acabo de tener mi tercer hijo, resulta que por no sé qué gaitas, si dejo el trabajo paso a estar en paro, soy vulnerable y con 3 hijos me dan 600 euros por cada hijo, 1.800, pues ya gano 200 más que aquí trabajando. Dice, con lo cual, ¿para qué voy a trabajar? Y dice, pues tienes toda la razón, machote, que te vaya muy bien, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Oiga, esto es insostenible en cualquier sitio. Yo quería añadir otra cosa, lo digo porque la postura que hay en torno a la inmigración y la inmigración, que son una especie de conceptos conjugados y tal, por parte pues de este frente progre y sus satélites, en muchos casos absolutamente de raíces absolutamente racistas. Me estoy refiriendo a los partidos ultras. Partidos ultras, aclaro, son RC, PNV, Alianza Catalana, Bildu, PNV, son los ultras. Para mí esos son los ultras. Cada uno ve el ultra donde lo ve, ¿no? La semana pasada, Imanol Pradales, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, visitó a unas colonias de vascos que se establecieron en Estados Unidos. Habló de la diáspora vasca. Para mí lo mismo digo de la diáspora vasca que de los ultras. Para mí la diáspora vasca son la gente que se tuvo que ir de las vascongadas por la acción terrorista de ETA. Bueno, vamos a ver cómo se fueron esas personas a Estados Unidos. Pues a trabajar y a establecerse, por más que ahora cultiven una serie de cuestiones folclóricas que vienen muy bien pues para inflar la vanidad etnológica del PNV. Pues es otro ejemplo más. Es otro ejemplo más de cómo han ido allí gente a asentarse. En fin, que la emigración es un fenómeno histórico conocidísimo, pero lo que estamos viendo ahora mismo no tiene nada que ver. Eso de la imagen del otro día de la playa, la gente bañándose y llega una lancha y es que es alucinante, por no decir otra cosa, ¿no? Eso verdaderamente no puede consentirse. Eso es bueno, pues un síntoma de debilidad, porque además se multiplica por el efecto de las redes y los medios de comunicación, y hay un efecto llamada porque luego hay irregularizaciones cada cierto tiempo. Entonces no tiene sentido.
De todas formas, Sí. no, que iba a decir que de todas formas el discurso este de la inmigración no es un problema, no hay una prueba de que aumente la delincuencia, etcétera, tiene muy poco recorrido, ¿no? Hace poco Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, dijo hay que poner controles migratorios porque si no vamos a ser una isla de extraños, ¿no? Hay que poner unos controles muy estrictos. Esta es la misma persona que el verano pasado, cuando hubo estas revueltas por la inmigración descontrolada, te quería meter en la cárcel simplemente por retuitear a alguien que cuestionase el discurso del paradigma multicultural, ¿no? Y yo que aún tengo el tic de leer prensa de izquierdas, un tic de juventud, ya ves que hay trabajadores unas cosas, oiga. trabajadores sociales que ya están diciendo no podemos ignorar ya los problemas que trae la inmigración y los malestares que hay en los barrios. ¿Por qué dicen esto? Es una cosa bastante mezquina, porque se dan cuenta de que como esto sigue así, se van a acabar todos sus puestos, ¿no? Claro, Todos sus puestos de asistencialistas, tal, no sé qué. Entonces están... Han explotado demasiado la gallina de los huevos de oro, sí, ¿verdad? Exactamente. Es que hay un componente industrial en esto, no nos engañemos. ¿Cuánto dinero están haciendo algunas ONGs? Por cierto, incluyendo ONGs de la Iglesia Católica con todo este tema de la inmigración. Cuando escuchen ustedes determinados discursos de determinada gente diciendo que no, que hay que acoger más, que el discurso contra la inmigración es xenófobo, que simplemente pregúntense, ¿tiene esta persona que está haciendo esas declaraciones alguna conexión con alguna organización, por ejemplo ONGs, que esté haciendo dinero con la inmigración? Háganse esa pregunta y en el 99% de los casos la respuesta será sí. Cuando escuchen ustedes a algún obispo hacer declaraciones sobre la inmigración que dices, pero tío, es que estás desconociendo lo que pasa en las calles de España. No lo desconocen. Es que es un negocio. De quienes más se han opuesto a las medidas que ha tomado Trump para poner fin a todo el descontrol migratorio en Estados Unidos, pues estaban precisamente algunas autoridades de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque ha habido ONGs católicas en Estados Unidos haciendo fortunas gestionando pues todo esto de la atención a los inmigrantes ilegales. Y al final, el vil dinero, pues en fin, nos tienta a todos, aunque seamos unos auténticos santos. Bueno, yo diría que la clerigalla está favorable a la inmigración. No sé a qué aspira, porque si son hombres coranizados, eso es imposible de integrar. O sea, ahí el ecumenismo fracasa de una manera rotunda, con lo cual no sé a qué aspiran. El otro día leía, pero no recuerdo ahora las cifras, el retroceso que ha habido en Cataluña de iglesias católicas y el avance impresionante de mezquitas. Pues ya veremos qué van a gestionar. Creo recordar que era del orden de 50 mezquitas nuevas abiertas, mientras que se habían cerrado 200 iglesias. Sí, algo así. En esa magnitud se movían los números. Sí, creo que Ripoll hace unos meses fue el primer municipio español que tenía más mezquitas que iglesias. Ripoll, ¿verdad? Bueno, sí. Pues nada, pues que disfruten de su acogimiento. Ese es el epicentro de Alianza Catalana. Sí, ¿no? Sí, no es casual nada. Sí. No es casual, efectivamente no lo es. Bueno, pues todo esto está creando un auténtico terremoto en toda Europa, electoral, me refiero. Está creando un terremoto electoral también en España, porque en toda Europa llevan muchísimo tiempo, poco a poco, agravando el problema. En España es que tenemos la peculiaridad de que el problema era relativamente leve hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace 10 años. Y en los últimos 10 años, de repente, el problema ha estallado con una crudeza demencial. Y claro, eso está provocando pues un terremoto político, porque al final la gente percibe los problemas cotidianos, mira al panorama político y dice, ¿quién demonios me da respuesta a un problema que yo tengo? Y lo que se encuentra es que pues determinados partidos lo que le dicen es mentira lo que tú estás experimentando. ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos mentirosos? No hay problema con la inmigración. Y claro, pues la gente cuando le dicen eso dice, vale, machote, gracias, que pase el siguiente. Pausa publicitaria y comentamos ese terremoto electoral y sus consecuencias. Por ejemplo, el no tan sorprendente cambio de postura del PNV en el tema migratorio. Pausa y a ello. Tenemos, don Julio, esas declaraciones del tío del PNV sobre el asunto migratorio. A ver, vamos a escucharlas.
Afirmamos que la integración en nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestro idioma, es fundamental y debemos lograrla entre todos y todas. Y que la integración se da básicamente a través del trabajo y la voluntad de los llegados de saber que están en una sociedad diferente, que les acoge, que no quiere guetos. Así como nuestra sociedad acoge a la migración, también la migración debe acoger a nuestra sociedad. Así es como lo han hecho las vascas y los vascos, que se han extendido por todos los continentes. ¡Ay, Dios mío! Es triste de pedir, pero más duro es de robar. Claro, cuando las encuestas aprietan, pues resulta que te tienes que comer tu discurso anti-Vox y empezar a decir que hay que poner orden en el tema migratorio. ¿Por qué demonios sale ahora el del PNV a decir que es que hay que exigir a los inmigrantes integrarse? Pues muy sencillo, porque por ejemplo el otro día salió una encuesta para el Ayuntamiento de Bilbao, no hecha precisamente por ninguna casa de sondeos amiga de Vox, donde decía que si mañana hay elecciones municipales, Vox entraría en el Ayuntamiento de Bilbao con un 5% de los votos. Y eso es solo el principio. Al PNV se le está yendo de las manos el voto y bueno, pues algo tienen que hacer, ¿no? Algo tienen que hacer porque además es una forma también de diferenciarse de Bildu, que Bildu es una especie de globalismo mezclado con aldeanismo, ¿eh? Ahí juegan a dos bandas, ¿no? No me resisto. Una especie de globalismo con boina incorporada. Sí, con boina, ¿no? sí, chistu y cosas así tan pintorescas, ¿no? Pero me llama mucho la atención, y no me puedo resistir, claro, Pradal es nuestro idioma. ¿Qué idioma? Me imagino que se refiere al español, ¿no? El idioma de los vascos es el español, no el Creo que no. Sí, no se refería. No, ya sé que no se refería a la lengua de laboratorio que tratan de imponer y que evidentemente no se puede, ¿no? El euskera batúa ¿no? Eso por un lado. Porque allí lo que se habla es español. En aquellas castellanas tierras, porque hay que tener un poco de perspectiva histórica, en aquellas castellanas tierras llamadas provincias vascongadas, pues se habla mayoritariamente el español. Pero yo creo que es eso, es por un lado intentar frenar el avance de Vox, que tiene, claro, que es un discurso que está hecho a escala nacional y por lo tanto tiene implantación en todos los sitios. Y de algún modo también desmarcarse de Bildu. Ellos tratan de mantener la posición. No olvidemos que el PNV es el que ha colocado a Pedro Sánchez ahora en la Moncloa y es el que ha, dada la irresponsabilidad del bipartidismo y su cortoplacismo, el que ha puesto y quitado presidentes del gobierno. Bueno, pues me imagino que querrán seguir manejando el negocio. Además, ahora hay algunas salpicaduras de corrupción que deben inquietarles y por lo tanto conviene pasar de pantalla, que dicen a los modernos. Sí, el español no solo es mayoritario, abrumadoramente mayoritario, sino que crecientemente. Claro. Si tú miras la cultura popular de Euskadi en los 80, los grupos que movían a la juventud eran todos grupos de punk que cantaban en gran parte en euskera y un poco en español. Ahora toda la juventud escucha reggaetón, música urbana, lo mismo que el resto de los españoles. ¿Qué escritor hay después de Bernardo Achaga, que es un escritor súper subvencionado? Sí. ¿Quién ha venido después de esto? ¿Hay algún director de cine que pueda coger el testigo de Julio Medem cuando hizo La pelota vasca con todas las tesis pro separatistas y tal? Ya no hay ese recambio. O sea, culturalmente ni tirando de chequera y de subvenciones ya no tienen creadores, ya no tienen esa cultura que les pueda dar una identidad moderna, digamos, ¿no? Como si hubo en los 80 y en los 90. Entonces, bueno, tienen un cacao ahí tremendo y vamos, claro, el primer capitán del Athletic de Bilbao Negro ya lo tienen, o sea, entonces tienen ahí es muy interesante, pero vamos, yo creo que tienen todas las cartas para la derrota y que van a tener momentos muy neuróticos de aquí a las próximas elecciones y en general. Pero de aquí a las próximas elecciones vamos a ver cosas que nuestros ojos no van a creer, ¿no? Va a parecer Blade Runner esto. Yo me estaba poniendo al hilo de la pregunta que hacía don Iván Vélez sobre a qué idioma se refiere, que dice que los inmigrantes tienen que aprender nuestro idioma. Lo está diciendo en español, pero él se refiere a que tienen que aprender el vasco, ¿no? Ya ves. El vasco, que lo usan así de manera cotidiana porque es su idioma materno, pues a lo mejor, ¿qué? 100.000 personas, 150.000 en el País Vasco. Claro, entonces me he preocupado de ver los datos. Este tío le está diciendo a un señor que llega de Senegal que tiene que estudiar el vasco e integrarse a través del idioma.
En Senegal la gente habla, el 80% de la población hablan Wolof, unos 14,4 millones de personas. Como primera o segunda lengua hablan Wolof. Hay unos 4,3 millones de personas que hablan el Pulaar. Hay unos 2,6 millones de personas que hablan el Serer, usado por algunas tribus de la región de Ties, Fatik. Hay 540.000 personas que hablan el Mandinga. Hay aproximadamente 720.000 que hablan el Jola. Hay unas 180.000 o 300.000 que hablan el Soninké. Y luego hay pues otra serie de lenguas minoritarias como el Balantaganja, el Mandiak, el Mancanya, el Hasanicha árabe y el Bambara. ¿Sabe este señor vasco del PNV cuál es la lengua oficial de Senegal? Pues no es ninguna de estas, es el francés. Fíjate, porque, en fin, tienen un pasado histórico, y el francés, pues resulta que, hombre, es un poquito más hablado en el mundo que el Mandinga, el Wolof, el Pulaar y el Serer, todas las cuales son infinitamente más importantes en número de hablantes que el vasco. Y ahora te vas a un tío senegalés que tiene como idioma oficial el francés y luego puede hablar una o más lenguas de estas que tienen muchísimo más hablantes que el vasco, y le dices que para estar en España, en lugar de español, lo que tiene que integrarse es hablando vasco. Y dice, pero chavalote, que te has pasado tomando calimocho, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que es un negocio también, ¿no? Es un negocio y una red clientelar muy tupida, la que han establecido. Pues yo digo por la dejadez absoluta del bipartidismo. Yo es que al que yo acuso de todos estos males, porque son los que les han dejado avanzar con unas agendas verdaderamente delirantes. Pero bueno, pues es un negocio unido, y no me resisto tampoco a decirlo, al famoso cupo, que ahora mismo está todo el mundo que sí que no con el cupo vasco, porque no saben las cuentas, o sea, perdón, catalán, pero estos privilegios decimonónicos y arcaicos y completamente tramposos, ¿por qué no se acomete esa tarea? Bueno, es que es increíble, ¿verdad? Mira, sobre lo tupidas que son las subvenciones, yo te puedo decir como periodista cultural que hay editoriales vascas, que hay muchísimas editoriales en Euskadi, muchas más de las que le corresponden por tamaño y tal, que viven simplemente de las subvenciones que les dan por traducir sus libros al vasco. O sea, simplemente con la subvención que te dan, porque todo lo que saques esté en euskera, ya no pierdes dinero. O sea, ya no tienes que vender ni un ejemplar. No tienes que vender ni un ejemplar. Entonces, claro, pues todos ahí adoran al PNV. Hay gente en el mundo cultural, hay mucha gente de Bildu, y había un chiste en los 90, 2000 que decía, como el PNV me dé otra subvención, les voy a tener que votar ya, porque si la subvención tanto yo soy de Izquierda Abertzale, pero como me den otra, pues les voy a votar. Sí, el problema es que todo eso lo hacen robando al resto de los españoles a través de la estafa del cupo. Exactamente. Y eso, la progresía que habla de la igualdad y tal, no se da ni cuenta, ¿no? Eso no, fíjate, no, esa miopía tan extraña, ¿no? Bueno, los dos sabemos que no es miopía, ¿no? Ya, hombre, estamos en un tono irónico. Ponen el cazo a cobrar tanto las subvenciones como luego los votos que el PNV le da a Sánchez para que Sánchez continúe vendiendo España a trocitos. Me preguntaba antes don Iván Vélez fuera de micrófono, ¿cuándo hay elecciones? No he llegado a entender si era una pulla por mi excesivo optimismo. Un poco. No es un rejón de castigo, pero sí es una vara. Y le he respondido que yo creo que las habrá en 2027. Yo también. Yo pensaba que Sánchez no iba a ser capaz de resistir, pero ha demostrado que sí, con lo cual pues ya he perdido la esperanza de que adelante elecciones y he pasado al plan B. Dado que Sánchez quiere resistir a toda costa, pues bien, que lo haga y que resista lo más posible hasta 2027 y aprovechemos todo este tiempo para destruir al Partido Socialista lo más que se pueda, ¿no? Con un poquito de suerte, dentro de 2-3 meses, Vox le da el sorpaso en las encuestas al PSOE si seguimos a este ritmo de descenso del PSOE y de crecimiento de Vox. Así que bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Yo vuelvo a mi optimismo. Sánchez no convocará elecciones, pero vamos a dejar el PSOE arrasado para los restos. Bueno, es esta tendencia que ahora puede sonar como exagerada,
exagerada, pero es hacia lo que va Europa, ¿no? A un bipartidismo en el que haya una derecha liberal y una derecha soberanista y entre ellas dos esté el debate político. Yo creo que aquí vamos un poco más con un poco de retraso, ¿no? Pero es a lo que va Europa y Occidente en general. Sí, recordando además que el liberalismo es pecado, según decía que el clérigo catalán, ¿no? Leído por algunos del centro centrado muy aficionados a esos ambientes. No me acuerdo quién demonios decía el otro día que el cuadro más representativo de la historia de España es el Guernica, y entonces contestaba a Arturo Pérez Reverte poniendo el cuadro famoso de Goya de dos españoles dándose duelo a garrotazos, y decía no, el más representativo de nuestra historia es este. ¿Ustedes creen que alguno de esos dos cuadros es el más representativo de nuestra historia? No sé, a mí me parecen dos reduccionismos completamente absurdos. Dos reduccionismos, y voy más lejos. Y ahí un poco recuerdo unas palabras que dijo Bueno, en su momento Gustavo Bueno, sobre el Guernica. Y decía que si debajo del Guernica no pone Guernica, tú no identificas nada, ese cuadro, con lo que se supone que representa. Por otra parte, hay muchas teorías. Podría ser, claro, por ejemplo, un homenaje a la fiesta nacional o yo qué sé. Y además también hay quien dice que es una especie de Belén, es decir, que está inspirado. Hay muchas teorías sobre el Guernica, sobre dónde se inspiró o si era ya un trabajo casi previo que tenía Picasso en mente y que colocó de algún modo. Es decir, que hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Y decía, bueno, y con mucha razón, y a mí siempre me ha hecho muchísima gracia, recordaba que el pintor del Quijote, Orbaneja, que decía, esto es gallo, claro, pintaba tan mal que había que poner debajo lo que era, ¿no? Y entonces el Guernica es buenísimo, que es un poco al revés de lo de esto no es una pipa, ¿no? Que, bueno, es como darle la vuelta, ¿no? De Magritte era eso. Sí, de Magritte. Y entonces, hombre, el Guernica no es el cuadro más representativo de la historia de España, ni muchísimo menos, ni es la obra cumbre de la pintura española. Yo diré, ahora voy a decir cuál creo yo que lo es, aunque tampoco voy a ser nada original. Y duelo a garrotazos, pues es un reduccionismo, porque que haya... esa es una especie de ilustración de las dos Españas. Bueno, es que ha habido dos Francias, ha habido dos Alemanias, dos Italias. En todos los países hay antagonismos y a veces sangrientos. Y maniqueísmos, y evidentemente sangrientos. A ver, la noche de San Bartolomé en Francia, que hubo esas matanzas tan enormes, a ver si aquello era un baile de salón, ¿no? Eso por un lado. Y yo creo que el cuadro, la obra cumbre de la pintura española, a mi juicio, es Las Meninas, por muchísimas cuestiones. Hasta por las... Coincido. Sí, yo creo que sí, tampoco soy nada. Incluso si uno entiende exactamente cómo está compuesto Las Meninas, se da cuenta del nivel de refinamiento, incluso tecnológico, de Velázquez, que es una tecnología y un nivel que está inserto en las estructuras de aquella España que estaba a la vanguardia de todo, no estaba a la vanguardia de la rapiña, que es como nos presenta la leyenda negra. No, si es que además España yo creo que no es un país especialmente cainita. O sea, nuestra historia, si lo intentas justificar con ejemplos desde el 78 hasta ahora, el problema no ha sido que seamos muy cainitas, sino que somos demasiado tolerantes con los demás. Hemos sido demasiado tolerantes con ETA, demasiado tolerantes con un montón de abusos. Y si ha habido episodios como la Guerra Civil es porque pues había gente totalmente inflexible que te ha llevado a eso, ¿no? Entonces... yo creo que estas cosas suelen venir, este tipo de juicios, como no, el duelo a garrotazos es lo que nos representa, suelen venir de personas que quieren elevarse diciendo, bueno, vosotros sois muy caenitas, yo estoy por aquí encima y os veo como sois, porque sois muy simples, yo soy una persona compleja, cultivada y tal, y tal. Entonces, viene de un deseo de autoelevación de la persona y de decir yo estoy por encima de vosotros, que es una cosa muy cutre. Y de también no mojarse, ¿no? Sí, también no mojarse. Yo no pertenezco a ninguno de los bandos. Oiga, que estamos discutiendo el ser o no ser de España. No, qué cainismo. Sí, y eso viene también dado en ambientes afrancesados, de los cuales todavía queda. Sí, bueno, otra declaración de Pérez Reverte hace poco era que a él le caía muy mal la gente que tenía valores como religión, patria, familia,
familia, valores convencionales, que él no se llevaba bien con la gente que tenía estos valores convencionales. Él se siente como, es una cosa... Está elevado, ¿no? Sí, es exquisito. sí, exacto. La gente cultivada, ilustrada, que está por encima del nivel de su país. A mí eso me produce mucha antipatía, la verdad, este tipo de personaje. A mí también. Hombre, de hecho, Pérez Reverte, pues el personaje más famoso es el Capitán Alatriste, ¿no? Capitán Alatriste, que vive en una época y en un entorno donde son precisamente esos valores, es decir, la patria, el rey, Dios, la familia, los que impulsan el que España llegue a ser la primera potencia del mundo, ¿no? Claro, son valores antiindividualistas. Entonces la gente que es muy individualista le crean incomodidad y antipatía, pero yo creo que los países, las sociedades, las comunidades, como crecen, es cuando son respetuosos o rinden tributo a valores que están por encima de nosotros. Creo que eso es una constante que es bastante fácil de ver históricamente. Sí, yo quería decir al hilo, lo estoy buscando aquí porque no quiero equivocarme. Hay un historiador, yo lo sigo en Twitter, en X, se llama X, ahora la red. No sé si se apellida Carboneras, si me equivoco, pero bueno, se puede encontrar fácilmente. Que ha localizado algunos, hablando de esa época de la triste, ha localizado algunos documentos de alistamiento de los tercios españoles. Bueno, impresionante, ¿no? De todas las regiones españolas, con unas motivaciones pues que tienen que ver con la religión, con la patria, con esos valores que están ahí. Diga lo que diga Pérez Reverte, esa era la realidad. Que había impagos, que había gente pues que no encontró la recompensa que esperaba. Bueno, pues que esa es la vida misma, señor don Arturo. A lo mejor no es su caso, pero bueno, y entonces las motivaciones, ya digo, eran de todo tipo. Es más, quiero hacer un paralelismo que muy incómodo para algunos, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, el libro de entrevistas a los últimos divisionarios que hizo Alejandro Nolasco hace unos años, los últimos 50 divisionarios vivos, las motivaciones eran interesantísimas, pues han matado a mi padre, han quemado la iglesia, o sea, es decir, motivos que estaban ahí, gusten o no gusten, y evidentemente eso está en la raíz y en la historia de todos los españoles, y no podemos ponernos tan exquisitos y decir, no, hay que afrancesarse y ponerse al día. Bueno, ¿ponerse al día de qué? ¿O es que hay un fin de la historia ya prefigurado al cual ha accedido alguien y vuelve desde ese futuro al presente a decirnos lo que hay que hacer? Bueno, es que es asombroso, ¿no? Bueno, aprovechando que tenemos aquí a don Iván Vélez, pues un gran develador de la leyenda negra, y que tenemos aquí a don Víctor Lenore, también buen conocedor de nuestras debilidades patrias y que lucha contra ellas con denuedo, pues me gustaría comentar una cosa que me llama muchísimo la atención. Yo me metí en Twitter en 2011, es decir, estamos hablando de hace 14 años. Les aseguro que, en fin, el clima en aquella época era muy distinto a como es ahora. En todo ese tiempo yo he visto cómo poco a poco iba surgiendo pues un mayor interés por nuestra historia, una mayor obcecación por desmontar la leyenda negra. Se han visto publicados libros importantísimos sobre el tema, como por ejemplo los de María Emilia Roca Barea, los propios de don Iván Vélez. Hay muchísima gente trabajando para quitar toda la porquería con la que han sepultado una historia que tenemos, que es maravillosa y que desde luego pues tiene sus sombras, claro que sí, pero vamos, tiene infinitas más luces. Y desde luego, cuando se hace la comparativa con otros países que han tenido aventuras coloniales, vamos, los españoles estamos a años luz en cuanto a humanidad, en cuanto a heroísmo de lo que son otros países. En la misma época hablamos, ¿no? Estamos viendo cómo se revisa el papel que determinadas figuras históricas tuvieron. En todo este tiempo he visto como, por ejemplo, se rescataba del olvido un nombre como el de Blas de Lezo, que hace 15 años nadie sabía quién era. Y últimamente estoy viendo, y me parece importantísimo de cara al futuro, cómo poco a poco se va demoliendo la figura de uno de los personajes más dañinos y más asquerosos de la historia española.
como es Simón Bolívar, ¿no? Ahí ya sacó un libro enormemente importante el historiador ya fallecido Pablo Victoria, y recientemente he visto pues cómo se publicaban otros libros donde se señala cómo Hispanoamérica, y en general las naciones hispanoamericanas, no van a poder liberarse de su yugo ideológico mientras que no denuncien que el origen de todo está en ese personaje canalla, en ese genocida llamado Simón Bolívar, que actuó como agente descarado de Inglaterra para reventar el Imperio Español, que no era un imperio colonial, era un imperio que abarcaba 2 continentes, 3. Y reventaron el Imperio Español simplemente porque era el competidor del Imperio Inglés. Oiga, e hicieron muy bien los ingleses, lo supieron hacer perfectamente, con agentes tipo Simón Bolívar, pues a acabar con las posesiones españolas en Sudamérica para tratar de controlarlas ellos. Y desde entonces, por supuesto, Sudamérica no levanta cabeza, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por aclarar, quiero recomendar a este señor que acabo de nombrar, Juan Víctor Carboneras. Se llama, por si alguien quiere apuntar su perfil en X, @Juan con mayúscula, V con mayúscula, Carboneras con mayúscula. Totalmente de acuerdo, por cierto, más continentes, Europa, África, América y Asia, si entendemos que Asia es evidentemente las Filipinas. Tiene usted razón. Pero bueno, eso es lo de menos. Sin embargo, frente a algunos hombres de la cultura española con estas aficiones, hay reacción. Y quiero felicitar desde aquí a Carlos Vives, que ha hecho una canción interesantísima sobre Santa Marta, que se cumplen 500 años de su fundación. Yo creo que le voy a dedicar algún artículo elogioso, y creo que hay cierta reacción en el mundo, que conoce muy bien, y es un mundo completamente controlado, ¿no?, por la vía de la subvención de la cultura. Claro, quien no depende de ella puede permitirse esos desahogos. Yo creo que Carlos Vives ha hecho, y recomiendo la canción que ha lanzado, interesantísima, que es una especie de contrafigura de Gustavo Petro, al cual dieron todos los honores a algunos diputados con las gafas empañadas, ¿no? Los del PSOE y los del PP ahí aplaudiendo como... y entonces Carlos Vives ha hecho una canción interesantísima, sin ningún tipo de complejos, y como digo, no depende de la subvención. Me recuerda un poco a Calamaro, desmarcándose completamente del mundo progre, diciendo, bueno, ya os quedáis que yo sigo con mis asuntos, ¿no? Entonces creo que hay cierta reacción. Por lo que se refiere a la leyenda negra, pues yo creo que popularmente está muy asentada en los países de la órbita anglosférica. Se sigue cultivando, porque ahora por lo visto van a lanzar un Batman aliado de los mexicas contra Hernán Cortés, una cosa asombrosa, ¿no? Batman Azteca se llama. Batman Azteca, se estrena este año. Bueno, pues Batman Azteca, ¿no? Bueno, pues eso. Pero come carne humana. Creo que no sé lo que come, igual come hamburguesas, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, también hay cierta reacción. Va a salir bien prontito un videojuego bastante a la contra de esas tesis, un videojuego sobre la conquista del Imperio Mexica. Creo que la primera escena de Batman Azteca, en el Batman original, son unos criminales los que matan al padre de Bruce Wayne, y él decide hacerse un superhéroe y combatir el crimen. Aquí son conquistadores españoles que matan al padre del protagonista, y se convierten en un Batman Azteca. Claro, y lo cual quiere decir que ellos mantienen las tesis de la leyenda negra, con lo cual nosotros tendremos que seguir manteniendo las nuestras, ¿no? Pero dentro de la historia, lo que está equiparando es a los conquistadores con criminales. Claro. Españoles con criminales. Es curioso lo que cuentas de Carlos Vives, que es verdad que es una persona que se ha destacado mucho por intentar cuestionar la leyenda negra y el indigenismo y tal. Hace poco también, en un concierto de Melendi, alguien le lanzó una bandera rojigualda, la cogió así, la miró con extrañeza y la escondió detrás de un bafle, ¿no? Entonces es curioso cómo somos los españoles los que tenemos más problemas, los principales cómplices de la leyenda negra, cuando hay gente de fuera, Calamaro, Carlos Vives, que nos están dando una lección de fraternidad, vamos, básicamente, y de historia. Es que de hecho, por ejemplo, en toda esta labor de desmontaje de la figura siniestra de Simón Bolívar, no son españoles, sino que son hispanoamericanos los que están llevando la voz cantante. Y bueno, pues ahora mismo hay toda una serie de especialistas en historia hispanoamericanos, pues que están haciendo un trabajo ímprobo y muy meritorio, que sé, Carlos Leáñez, el orgullo. Claro, porque en realidad se cae por su propio peso, ¿no? Eso es un mito tremendo, el de Simón Bolívar. Por cierto, tiene estatua aquí cerca, en el Parque Oeste.
Somos el país más tonto del mundo. Tenemos una estatua aquí en Madrid a un señor que ordenó ejecutar a sangre fría a los prisioneros españoles y ordenó una guerra de exterminio contra los españoles, y además todo ello a sueldo de Inglaterra, ¿no? Así es, así es. A mí hay una historia que me gusta mucho, que es de hace unos años, que estaba hablando con una filósofa destacada de Más Madrid y me decía ella, yo es que a mí me llevan los demonios... Lo de filósofa y Más Madrid es un oxímoron, te diría Unamuno, ¿no? Hay gente que le gusta mucho, o sea, hay gente muy estudiosa en Más Madrid, otra cosa es que las aplicaciones que hagan sean bastante delirantes, pero ella me decía... que hablando de cine, de historia y cine, decía, es increíble cómo los ingleses han conseguido glamorizar a los piratas, que eran la glamorizar a los piratas, que son la EZ, el lumpen social y tal, y nosotros no somos capaces de hacer una película sobre una persona 100% heroica como Blas de Lezo. Y le decía, bueno, ¿esto por qué no lo escribe? Tienes 3 columnas en medio. No, es que esto no lo puedo decir porque todo mi partido se echaría encima y es que ya no podría hablar de otra cosa. Sería anatemizada, ¿no? Claro, la filósofa. Se dan cuenta hasta digamos, los más defensores de la leyenda negra española, del enemigo interior, digamos, y los que son suficientemente lúcidos para ver que eso es una trampa y una mentira, no tienen el valor de decirlo, la verdad. Sí, la verdad es que el nivel de censura que hay en algunos ambientes es verdaderamente asombroso, ¿eh? Y claro, se tientan la ropa cada vez que les aparecen datos que rompen el discurso habitual, pues bueno, les chirría todo, pero es que a mí, yo siempre digo lo mismo, que los archivos españoles contienen tal nivel de información. Esto que te he dicho de Carboneras es interesantísimo, el documento de alistamiento. Juan Gómez, de Soria, una cicatriz en la mejilla. Antonio López, de Badajoz, Vizco. O sea, son documentos apasionantes que te dan un retrato de la sociedad de la época absolutamente realista, ¿no? En el caso de América, bueno, el caso de América es que tenemos cientos y cientos y miles de documentos que te ofrecen un panorama con ese realismo que además se corrigen unos a otros, porque como eran documentos que no eran, en su gran mayoría no eran cuestiones históricas, eran cuestiones de trayectoria curricular para obtener algún beneficio, alguna merced, que se decía en aquella época, ¿no? Si tú estás mintiendo, ya me ocuparé yo de decir que es mentira lo que tú estás diciendo. Es decir, que es un mundo verdaderamente apasionante. Y yo siempre he dicho también, y con eso termino, que creo que esto debería ser una política de Estado. Es decir, la digitalización, que está bastante avanzada, no hay que negarlo, pues transcripciones, hacer una labor seria para rescatar ese pasado y evitar una visión de nuestros ancestros que nos daña en la actualidad. Es que parece que es este tema siempre parece que es una discusión especulativa, ¿no? Tomando, iba a decir el té, en este caso café, prefiero, ¿no? Por unos motivos obvios, ¿no? Como algo, pues eso, de salón, ¿no? Pero no, es que tiene repercusión en el hoy, lo que tú acabas de decir. Que te viene una de Más Madrid y dices, sé que esto es así, pero ¿cómo lo voy a decir en esos ambientes, ¿no? Es un poco lo que decían aquellas damas victorianas, dice, será verdad que venimos del mono, pero que no se entere la servidumbre, ¿no? Bueno, me manda 20.1 a través de Twitter la referencia a otro excelente libro que ha salido hace poco, un libro de Xavier Padilla sobre Simón Bolívar, el ídolo que devoró a su pueblo. Bueno, Xavier Padilla escribía precisamente el otro día afeando a las personas que en Colombia, en Venezuela, en otros países de Hispanoamérica se oponen al bolivarianismo, a los Hugo Chávez, a los Maduro y tal. Dice, pero seguís adorando al ídolo que es Simón Bolívar, en que se basa todo esto. En el hilo argumentaba muy bien que todo esto, el chavismo, el madurismo, el castrismo, no es una degeneración de Simón Bolívar, no, es su culminación, y hasta que no se denuncie a la figura de Simón Bolívar, no podrá Hispanoamérica liberarse del yugo del bolivarianismo, ¿no? Eso es. Bueno, pausa publicitaria y seguimos.
Bueno, ¿cómo será España dentro de unos 20, 30 años? Pues yo qué sé, aquí las cosas van a una velocidad, vamos, no sé casi ni cómo será España dentro de un mes, como para saber cómo será dentro de 20 o 30 años. Pero una de las posibilidades que cada vez cobra más fuerza en las casas de apuestas es que terminemos hablando chino dentro de 20 o 30 años, teniendo en cuenta la infiltración china en España conseguida en estos 6 años de gobierno de Sánchez. Es espectacular. Hoy El Español desvela que hace 6 años el Ministerio de Defensa ordenó desconectar con carácter inmediato todos los terminales Huawei, típico teléfono que puede tener uno de marca Huawei, que tuviera el personal del ministerio, desconectarlo de todas las redes internas. Obviamente, si ordena de manera perentoria esa desconexión, es porque existe un riesgo de seguridad con la utilización de terminales Huawei conectados a las redes internas del Ministerio de Defensa. Y sin embargo, pues lejos de aplicar esa misma doctrina en toda la administración española, resulta que el gobierno de Sánchez está utilizando servidores Huawei para almacenar las grabaciones confidenciales que realiza la policía por orden de los jueces, para almacenar toda la información de que la seguridad social tiene sobre los españoles. No solo eso, sino que el gobierno de Sánchez utiliza cámaras chinas que están vetadas por razones de seguridad en otros países para controlar los accesos al Palacio de la Moncloa, controlar las fronteras de Ceuta y Melilla, ponerlas en las comandancias de la Guardia Civil, ponerlas en las comisarías de policía. Y sabíamos estos días, por los medios online, que existen incluso informes de organismos de inteligencia españoles que alertan de que esas cámaras tienen graves fallos de seguridad. Vamos, que desde Pekín un tío aprieta un botón y puede tomar el control de la cámara aquí en España, potencialmente. Pues ahí seguimos. ¿Qué tiene Zapatero? ¿Le gustará la comida china? ¿El arroz tres delicias? No sé. El pato a la pequinesa, y entonces se ha enamorado de China. ¿O aquí es que hay alguien cobrando por dejar que China nos infiltre? Porque... Hombre, es evidente que hay alguien cobrando. Quiero decir, en Bruselas hay un proceso abierto, el Huawei Gate, de eurodiputados que estaban operando para defender los intereses de la empresa. Acento de Pepiño Blanco, José Blanco, es muy cercana a los intereses chinos. La empresa de las hijas de Zapatero tiene a Huawei como uno de sus principales clientes cuando es una empresa recién creada de 2 personas que no tienen ninguna trayectoria. Entonces eso parece que es bastante claro que es un proceso criminal y que lo está pagando España, ¿no? Porque ahora nos convertimos en un socio no fiable de los aliados tradicionales que teníamos en geopolítica y en seguridad. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Sánchez, aunque parece, yo hablo por lo que va uno leyendo y escuchando, ¿no? Parece que el que maneja los hilos, y maneja muchos más de los que parece, y de hecho acapara muchísimo poder, por increíble que parezca, es Zapatero. Yo creo que estamos haciendo una especie de viraje parecido, con efectos que ya veremos cuáles son, al que se dio durante el franquismo con los pactos con Estados Unidos. Ahora esta facción, que no sé ya cómo denominarla, porque claro, tienes esas conexiones de Zapatero con Venezuela, las que pudiera tener con Marruecos, porque por lo visto va mucho a Marruecos a dar conferencias, y las que tiene con China, pues serían un viraje ¿hacia dónde? Pues hacia otro tipo de imperio, que en este caso es el chino. Desde luego, lo que parece indicar este acuerdo con Huawei es que pueden estar controlando demasiadas cosas, con lo cual pues estamos cambiando, digamos, una servidumbre por otra. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero desde luego es asombroso y es como dar por muerto al gigante americano, que eso está por ver también, ¿no? Lo que no sé es hasta qué punto es sostenible la situación para Pedro Sánchez. Por ejemplo, pues era muy llamativo el editorial del otro día de The Economist, donde, vamos, le pedían directamente que dimita, convoque elecciones y deje de destruir la democracia española.
que The Economist publique eso, a mí lo que me indica es que alguien ha dado la orden de Sánchez tiene que pirarse, ¿no? A eso me refiero que es demasiado suponer que no va a haber una reacción por parte del otro gigante, ¿no? A mí hay una cosa que me parece muy, muy llamativa dentro del gremio periodístico y es la demonización constante de Donald Trump, que parece que huele a azufre, mientras que de Xi Jinping no hablan nada. Es un tío tan totalitario que ha prohibido los comentarios en redes sobre Winnie the Pooh, porque le han sobre el personaje de dibujos animados, porque le comparan con él y le molesta y le parece que puede ir muy en detrimento de su imagen, que se rían de él por tener un físico parecido a Winnie the Pooh. O sea, los niveles de totalitarismo son ya delirantes. Pero ¿tú has visto alguna vez un tertuliano español cuestionar? Están todo el rato. Trump parece que no hace bien ni ponerse los zapatos, pero el otro no tienen absolutamente ningún reproche. Yo creo que luego lees encuestas y ves la creciente desconfianza de la gente, del público en general en los medios de comunicación y te das cuenta de que cosas como esta son parte de ese problema, claro. Hay un silencio. Volvemos otra vez a lo que tú decías antes, ¿no? El tema del dinero. ¿Quién mueve? A ver, los medios de comunicación, claro, es el mito este de la transparencia y tal, pero vamos, sabemos que sí sirven todos a un interés económico, ideológico, económico son fundamentalmente, ¿no? Y es verdad que de China no se habla nunca. Incluso cuando se habla del conflicto ruso-ucraniano, a la gente se le olvida la postura que tiene China. Es decir, de China no se habla. Pero China, por la información que estamos viendo de carácter tecnológico, pues está avanzando en posiciones y se están estableciendo lazos muy fuertes. Tengo que recordar que también Salvador Illa, el del privilegio catalán, por cierto, título de un libro de Jesús Laiz que también recomiendo, ha estado también en China y ahora por lo visto se reúnen, dicen... y hace mucho Moreno Bonilla. Y Moreno Bonilla, sí. Bueno, Illa y Bonilla. No te lo pierdas de vista. Que algunos, claro, el humor no hay que perderlo, lo llaman Moruno Bonilla también en algunos ámbitos. Pero todos a China. Y ahora se reúnen, dicen, porque yo a esos sitios nunca he ido, ni creo que vaya nunca, en La Mareta, Sánchez, ZP... Y Salvador Illa. A ver qué sale de ahí, porque a mí ya me cuesta saber quién es apéndice de quién en ese trío. Si el PSOE es un apéndice del PSC, si todos son un apéndice de ZP, bueno, todas esas cosas, ¿no? Bueno, y aquí hay que recordar también que temas de los que sí se habla normalmente en los medios, como Venezuela, China es uno de los principales apoyos económicos de Venezuela y la que le permite a Nicolás Maduro pasar de las condenas internacionales porque tiene ahí un tal, tanto China como Cuba, como Nicaragua, son aliados estratégicos de China en América Latina. O sea, debería ser considerado un enemigo de España de primer orden, vamos. Y tengo que decir, con respecto a la especulación que ha lanzado don Luis, ¿hablaremos chino? Bueno, a lo mejor los chinos hablan más español en el futuro de lo que parece, porque los intereses los tienen en Hispanoamérica, yo digo Hispanoamérica. Lenore, no nos la dice, no te pases. Yo creo que el español es un idioma de tal potencia y con un nivel de difusión que no lo tiene el chino. El chino lo que pasa es que tiene una potencia demográfica bestial con los que ya son, pero internacionalmente el chino tiene poco recorrido. Lo que pasa es que no estoy seguro de que a los chinos les importe un bledo si tiene recorrido internacionalmente o no, siempre y cuando ellos dominen la escena. Sí, pero ¿no? Si para vender los productos tienes que hablar en español y la alternativa es el inglés, que es el idioma del antagonista, pues a lo mejor te decantas. Pero bueno, que eso ya veremos, ¿no? Lo que pasa. A ver, la cultura china es una cultura fascinante, maravillosa. Sí, claro. China como país pues es fascinante. El problema es quién demonios rige China, que es un partido comunista particularmente sanguinario que está ejecutando un genocidio a la vista de todos en la actualidad. O sea, aquí los progres se dedican a decir que es mentira, que Israel comete un genocidio en Gaza, mientras China tiene internados en campos de reeducación a cientos de miles de uigures para tratar de quitarles tanto su religión, la musulmana, como su cultura, la cultura uigur, y sustituirla por la cultura Han, la mayoritaria en China. Resulta curioso cómo la prensa progre efectivamente es inmune a determinados tipos, a los genocidios reales y se dedica a denunciar los genocidios supuestos. Bueno, eso va por barrios, porque, por ejemplo, las matanzas de cristianos que se producen cada cierto tiempo en África no le presta atención nadie, absolutamente nadie.
Y mueren, o sea, son asesinados por ser cristianos, hay que decir las cosas con todas las letras, ¿no? Hace poco, ya que has hablado de Iñaki Williams, le afeaban que qué pasa en Ghana, ¿eh? A ver, que sí, que aquí estás contra la ultraderecha y todas esas fantasías, y qué pasa por allí en el país cuya camiseta luces. Pues pasa lo que pasa, ¿no? Sí, no es... En China creo que los sacerdotes católicos tienen que obtener una cédula estatal para dar misa. O sea, es que es un totalitarismo completo, totalmente. A mí me gusta mucho todo el tema de la historia china, he leído mucho sobre la historia china y últimamente pues me había metido con la arqueología, ¿no? A la época antigua china, anterior incluso a la creación del Imperio Chino y a la época de los reinos combatientes y tal, es fascinante. Entonces, por ejemplo, se está descubriendo por el norte de China cientos de asentamientos muy antiguos, de hace 3.000, 4.000 años de edad. ¿Saben ustedes cómo diferencian cuando encuentran un nuevo asentamiento, si se trata de un asentamiento nómada o si se trata de un asentamiento fijo permanente? A ver si lo adivinan. Pues no lo sabemos. Te encuentras por ahí unos restos de casas y dices, esto era gente nómada que se establecía temporalmente aquí durante parte del año o vivían todo el año. Pues se sabe por los huesos de cerdo. Si encuentras huesos de cerdo, forzosamente es un asentamiento permanente, porque los nómadas no pueden llevarse los cerdos de un sitio a otro. Te puedes llevar las ovejas, te puedes llevar los caballos, te puedes llevar las vacas. Los cerdos no se pueden llevar de un sitio a otro. Así que si hay huesos de cerdo, es que criaban cerdos y por tanto son asentamientos permanentes. Cosas que tiene la arqueología. Y dicen, ¿y por qué lo cuenta? Y dice, pues estaba deseando contárselo a alguien. A mí me gusta mucho la arqueología. De hecho, estoy siempre constantemente pendiente del yacimiento de Casas del Turuñuelo, que me parece impresionante, el que hay en Badajoz. Cuéntenos. Bueno, yo creo que es muy famoso. En Badajoz, en un sitio que se llama Casas del Turuñuelo, han encontrado una especie de complejo palatino, tartésico le llaman, y han encontrado una hecatombe con todos los restos de unos sacrificios de animales, de caballos, cerdos, vacas también, y bueno, pues es un yacimiento de los más importantes ahora mismo. Tartésico, en un túmulo que están excavando. Bueno, Casas del Turuñuelo, en X tienen mucha actividad, ¿no? Bueno, pues eso, yo sigo también muchos perfiles, cada uno tiene sus cosas, ¿no? En Libisosa, uno que hay en Albacete también está muy interesante. En fin, bueno, me gusta ese mundo, ¿no? Lo que no me gusta es las conexiones delirantes que establecen algunos entre ese pasado y la actualidad, ¿no? Como si fuéramos hijos de aquello, ¿no? Somos otra cosa, ¿no? Pero bueno, es un patrimonio que está ahí y también es un recurso interesante en zonas pues que no tienen otra industria. ¿Sabe usted, don Víctor, a usted que le gusta tanto lo punk? Sí. A mí uno de los shocks históricos más fuertes, hace muchísimos años, fue cuando cayó en mis manos un libro que era sobre los grafitis amatorios en Pompeya y Herculano. La erupción del Vesubio pues hizo que quedaran Pompeya y Herculano tapadas bajo un manto de cenizas, y eso, entre otras cosas, ha hecho que se hayan preservado perfectamente todos los grafitis de la época, ¿no? Y entonces te pones a analizar los grafitis y ves las mismas obscenidades. Mario, el legionario con la P más larga del imperio, tal. No sé qué, es un pedazo de bota por tal. Aquí hay servicios sexuales por 2 denarios. Insultos, poemas amorosos, de todo en los grafitis perfectamente conservado. Y en ese momento me di cuenta de que uno tiene la sensación inconsciente de que los romanos eran hace 2000 años, tenían que ser muy distintos a nosotros, ¿no? No, eran iguales, idénticos, con el mismo tipo de gente, mismos problemas, mismas estupideces, una cosa... Claro, no hablo de Roma, pero cuando una sociedad es muy puritana, como ha pasado con la nuestra, tienen que salir cosas como el reggaetón, ¿no? Claro. La cultura tiene que ser una válvula de escape. Yo quería hacer un comentario, tú preguntabas, Luis, ¿hablaremos chino dentro de 20 años o lo que sea? Yo creo que hay que hablar... hay que hacer una referencia a los jóvenes. A mí me parece que es totalmente fascinante este giro que hay a la derecha, que también se dice que la derecha es el nuevo punk ahora para la juventud.
y cómo se han agarrado a los valores tradicionales en un ecosistema mediático, cultural y tal, que lo proscribía totalmente. Y bueno, podemos hacer la proyección esta de hablaremos chino dentro de 20 años, pero yo creo que quien va a decidir cómo va a ser España son esos jóvenes que nos han dado una lección, ¿no? de intuición histórica y de compromiso con unos valores que no les hemos enseñado o que han estado muy apartados del debate público. Sí. Que conste que lo que decía antes de que dentro de 20 años o 30 hablaremos todos chino era una butada al hilo de cómo está entregando Sánchez España a China, ¿no? Yo en realidad pienso que a medio plazo, 50 años, se hablará español en todo el mundo, empezando porque en Estados Unidos terminará siendo idioma oficial. Lo quiera o no lo quiera. Yo creo que va a retroceder también en las regiones estas de las que hablamos, donde está la industria del idioma. Por cierto, por hacer también otras recomendaciones, ya que estamos en verano, ¿no? Arqueológicas, voy a tirar un poco para mi tierra, para Cuenca. Yo os recomiendo que visiten la villa romana de Noeda, que es impresionante, los mosaicos que hay. Y también, si ese mismo día cogen el cochecito y se van a un pueblo que se llama Albendea, que vean el mausoleo romano de Llanes, que es muy bonito y muy interesante. Están muy bien, muy accesibles. Este programa recuerda el libro gordo de Petete. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Por eso te decimos hasta la semana que viene. Hombre, es que lo que no podemos hablar es siempre de la banda del Peugeot y todo eso, ¿no? Ya que gente, ¿no? No, efectivamente. Y de las saunas y del mármol y demás, ¿eh? Estamos un poquito hartos ya de la corrupción de Pedro Sánchez. Pero bueno, algo habrá que hablar de ese tema, de la corrupción de Pedro Sánchez. Están saliendo muchos datos que apuntan a algo que ya la Guardia Civil señalaba en su informe sobre Cerdán, y es que el origen de toda esta macrotrama de corrupción que estamos viendo, pues era milagroso. Era del pueblo de Milagro, en Navarra, donde era concejal Cerdán y donde era concejal su hermana. Ahí parece que se fraguó todo entre Cerdán, Koldo, ese Koldo al que Sánchez le publicó un artículo específico en 2014 diciendo que era el último Izcolari del socialismo vasco y tal. Bueno, pues allí parece que es donde empiezan a tejerse todas las redes de complicidades que al final terminan derivando en que esa trama da el salto a nivel nacional con la llegada de Ábalos, que se incorpora al terceto, la elección de Sánchez para la Secretaría General y luego la llegada a Moncloa, y al final, pues mira, de Milagro a toda España y de toda España a toda Iberoamérica, parece, ¿no? Yo no sabía lo de Milagro. Como gusta tanto, la palabra que gusta tanto a los periodistas, ese sería el epicentro, ¿no?, de toda esta trama. No, pues la hermana de Cerdán es concejal en Milagro, y resulta que comunicó su baja en el PSOE justo después de que encarcelaran a su hermano. Luego hemos sabido que la hermana de Cerdán ha estado cobrando de Servinavar, la empresa epicentro, pues primero directamente, luego a través de una gestoría. La señora, cuando encarcelan a Cerdán, comunica su baja del PSOE, pero de lo que no se da de baja es de su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Milagro. Y el alcalde socialista de la localidad pues decide que, aunque ya no es el PSOE y aunque aparece en los papeles, pues que la mantiene de teniente de alcalde, porque claro, es que hay 11 concejales de la coalición de gobierno frente a 10 de la oposición, y entonces es una desvergüenza absoluta. Bueno, el mundo municipal es la jungla, en ese sentido. Yo creo que es el estrato administrativo más complejo, ¿no? Porque ahí se dan verdaderas alianzas raras y mantenimientos y de todo tipo de cosas, ¿no? Más complejo y más obsceno, porque es donde más se ve, cómo más se ve y más fácilmente se ve la corrupción desnuda, ¿sí? ¿Hasta qué punto creen ustedes que la corrupción hace mella en las perspectivas electorales del Partido Socialista? ¿Y cuánta mella hace? ¿Poca? ¿Mucha? Hombre, según las encuestas está haciendo. Lo que pasa es que, dada la red esta famosa de la que hablamos siempre, pues ahí tienen una especie de suelo del cual es muy difícil que bajen, ¿no? Que está como en los 100, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, ya ha bajado de los 100 según las encuestas. Sí, pero bueno, está ahí más o menos en ese entorno, ¿no? Y si miramos de dónde viene Pedro Sánchez, llegó a cosechar tan solo 83 escaños
Con lo cual el suelo del PSOE está bastante por debajo de los 100 diputados. No seré yo quien lo lamente, vamos. Hombre, yo creo que la corrupción afecta, pero es una cosa muy voluble, ¿no? Porque cuando te hagan una operación de vamos a poner aquí a Madina, vamos a poner aquí a Illa, ¿no? Claro. Esto ya se ha acabado. Pero claro, hay que mirar la historia del PSOE, que donde la corrupción desde los años del felipismo es una cosa que podemos llamar endémica, ¿no? O sea, yo creo que el sueño de algunas personas que estaban ahí era que el PSOE fuera una especie de PRI mexicano traído a España, ¿no? Un sistema de control tan engrasado que no se pudiera mover nada en España sin su aprobación. Y han estado muy cerca de conseguirlo, pero parece que el sistema todavía funciona como para impedírselo. Sí, sí. Aunque hay que recordar, y yo no me canso de hacerlo, que la mayor corrupción es indultar a golpistas, claro, y aprobar una ley de amnistía. Esa es la mayor corrupción que se puede dar, porque eso es un daño para todos y va mucho más allá de las cutres andanzas de los del Peullón, es decir, las putas, el dinero, todas esas cosas, ¿no? Amnistiarles con una ley que han escrito ellos. Claro, es que es una cosa, no pasaba ni en el Chicago de Al Capone. Claro, y que se han jactado de haberlo hecho. O sea, es que encima lo dicen y hacen bien, claro, hacen bien porque dicen, bueno, voy con chulería o voy con no sé qué fuera, que se dice ahora, ¿no? O sea, bueno, es que hasta el momento la impunidad les ha dado la razón, claro, ¿no? Claro, claro. Por eso me refiero que más corrupción que esa, pues es un golpe de Estado. Eso no se puede tolerar en modo alguno, porque lo que pretendían ya no es robar algo detrás de una tapadera empresarial, es robar parte del territorio que es de todos. Y eso sí que es el común. Yo creo que más que la corrupción lo que influye es la superioridad moral de la izquierda. Es decir, bueno, aunque hayamos cometido muchos errores, hemos metido a gente corrupta y tal, a pesar de todo eso, siempre será mejor una visión progresista del mundo que una visión conservadora, arraigada, patriótica, tal, que eso lo identifican con los totalitarismos del siglo XX y tal. Pues mientras tenga esta idea de que siempre es mejor un gobierno corrupto de izquierdas o un semicorrupto de izquierdas que uno limpio de derechas, pues siempre tendremos este problema de poca repercusión electoral de todo lo que hacen. Yo estoy de acuerdo contigo completamente, y creo que entonces la famosa batalla cultural es una de las claves absolutas. Entonces ahí sí que no hay que dar un paso atrás. Y es que ellos no ceden, ¿eh? Ellos, hemos hablado hoy de tantas cosas, ¿no? La leyenda negra la cultivan, pero es que la gente la tiene asumida, su electorado lo tiene perfectamente asumido. Es que cuando vean lo de Batman Azteca dirán, coño, es que Batman tiene razón. Y entonces, claro, eso que parece, insisto, una cosa especulativa, es sintomática de hasta qué punto ellos tienen una visión superior, dicen, y lo asume el contrario, que es lo peor, de la realidad, la superioridad moral de la que siempre se habla. Eso es lo que hay que demoler. Como dice un amigo, no dan un balón por perdido. No dan un balón por perdido, efectivamente. Y entre eso y los cómplices que tienen dentro de la presunta derecha, tienen el partido muy favorable. Y hasta que no acabemos con eso, vamos a seguir igual. Ah, pero existe la presunta derecha. Bueno, cada vez se les ve más el cartón, yo creo, ¿no? Yo qué sé, o gente como Moreno Bonilla, como Guardiola en Extremadura y tal. Dices, bueno, les distingues porque hay dos gaviotas ahí en la esquina del cartel, pero si no hubiera, pues sería bastante difícil distinguirles de cualquiera del PSOE. Es que quieren ser aceptados en esos salones, ¿no? Que es lo asombroso. Yo creo que es una cuestión de complejos. Quieren ser aceptados, quieren integrarse, ¿no? En el lado, como dicen, el lado bueno de la historia, esas cosas tan estrambóticas, ¿no? Y por eso pienso que la batalla cultural, que eso es más viejo que el mundo también, ¿no? Sí. La batalla propagandística existe desde que hay civilización, ¿no? Pues yo creo que eso es donde hay que incidir, y además hay que incidir de una manera completamente impía, es decir, sin caiga quien caiga, o sea, sin complejos ninguno, sin complejos, ¿no? Que decía Luis del Pino, ¿no? Sí. Bueno, estoy leyendo ahora un artículo en el nacional.cat, que es un medio pues furibundamente separatista, pero bueno, es aseado, es decir, bueno, publica noticias, en fin, evidentemente sesgadas, pero no publica fakes. Normalmente, bueno, dentro de lo que son los análisis que hacen, pues de vez en cuando le pegan un poco a todo el mundo. Bueno, aseado, digamos, un medio separatista, lo cual, pues hoy en día ya es mucho, ¿no? Estoy leyendo el titular y dice: Irene Montero acusa al gobierno de Pedro Sánchez de tirar comida podrida sobre Gaza. No sé la fecha de caducidad de lo que tiraron. Exteriores ha negado las acusaciones y dice que la comida enviada no está caducada. Bueno, yo personalmente lo que tengo que opinar sobre que se tire comida sobre Gaza es
si el mecanismo existe, ¿por qué no se tiró comida, por qué no se tiró agua, sobre todo, sobre Paiporta y toda la zona afectada por la Dana? Ahí no había manera de ayudar nada. Si quieren ayuda, que la pidan, pero para Gaza sí que mandamos primero un avión a tirar comida, que por cierto hasta la ONU nos ha puesto a parir, nos ha dicho que eso es una manera de que la comida al final caiga en manos de los desaprensivos. O sea, nadie le ha aplaudido a Sánchez lo que ha hecho. Y no solo hay para eso, sino que también se envió el otro día un avión a Gaza para traer niños palestinos para tratarlos en hospitales españoles. Loable gestión humanitaria, pero sin embargo para repatriar a aquella española que estaba en coma en Tailandia no había ningún avión del gobierno español para traerla y tuvo que pagárselo la familia, ¿no? Estas dobles varas de medir me ponen muy nervioso. Bueno, claro, porque la clase política española en muchos casos tiende a externalizar, digamos, el debate, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que es lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina y se fijan en unos sitios y no en otros. Por eso yo citaba antes las matanzas de cristianos en África. Yo creo que responde a eso, a buscar el combate en otros escenarios. Yo creo que lo de Paiporta fue donde más se vieron las costuras del sistema, la doble vara de medir, cómo se ayuda más a un extranjero cuando hay una subvención por medio que a un español cuando es tu obligación. Bueno, tenemos con nosotros aquí en el estudio a don Eric Gutiérrez, que viene a traernos pues la voz de los oyentes. Al fin y al cabo los oyentes son los únicos importantes. Aquí nosotros estamos... Hoy no sé, hemos tenido una tertulia pues entretenida, pero hablando de temas así un poco como variopintos. Pues la libre encuesta de hoy también es bastante variopinto, no es de actualidad, don Luis, como lo comentamos esta mañana. Les preguntábamos a los oyentes en qué franja de edad se encuentran. Pues bueno, para saber un poco la audiencia como... Pues bueno, ¿qué años tienen, ¿no? Dábamos 4 opciones, de 0 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60 o más de 60. No sé si los tertulianos querrán mojarse en esta encuesta de hoy. Hombre, nada, yo estoy en el tercer grupo. Sí, yo de 46 a 60, como Iván. Pues no son los únicos. Yo no. Como saben, yo también estoy en más de 60. Sí. No, en este caso los oyentes también están en esa franja. El 48%, prácticamente la mitad de los oyentes que nos han también votado en Twitter, evidentemente, porque habrá oyentes que no tengan Twitter. Yo creo que la última franja de más de 60 será más probable que no tengan Twitter y que no hayan votado. Pero, como digo, de los que han votado, el 48% están entre 46 y 60, como don Iván y don Víctor. En la segunda posición se queda en el 35%, más de 60. Este es el caso de don Luis del Pino. El 15% está entre el 31 y 45 años y solo el 2% está en mi franja, don Luis. Es decir, que somos la minoría, es lo que hay. Solo de menos de 30 años. Menos de 30 años, solo el 2%. Tenemos que abrir una sección específica para traer a los jóvenes. A ver, don Víctor, ¿qué podemos hacer? Un poco de unos cantantes de trap aquí, hablando de España, que seguramente nos sorprenden con sus opiniones más sensatas de las que sospechamos que tienen. Por ejemplo, ¿se atrevería usted a recomendar alguno? De trap, pues a ver, yo, por ejemplo, el Hincho, que es un trapero de Horcasitas, es el primero que ha tenido el valor de decir, oye, yo voto a Vox, he visto cómo ha degradado la inmigración masiva en mi barrio y no tengo por qué esconderlo, ¿no? O sea, que tienen como... Pero todos en general... A esos cantantes se les llama traperos. Traperos, sí. Trap. Es como un subgénero del hip hop. No trapenses. Trap es en inglés es el sitio donde se vende drogas. Es un sitio donde va la gente a comprar y vender droga. Y entonces lo que hacen los traperos españoles es darte una imagen muy precisa, con recursos poéticos y tal, de cómo es la vida en un barrio pobre, degradado, español. Y son muy interesantes sociológicamente, aparte de artísticamente, yo creo. Yo creo que Hincho tiene que pasar por estos micrófonos. Sí. Pues habrá que Por hacerlo. favor, Sí. por favor. ¿Usted le conocía? Sí, claro, por supuesto. ¿Así? Jolín, estoy mayor yo. Es lo que tiene la franja esa. A la gente de don Luis se sorprenderá que, a pesar de que solo el 2% de los que han votado tienen menos de 30 años, hay muchos
menores de 30 años en el equipo. Ya no solo yo, don Guillermo está justo por encima, pero bueno, dentro de lo que cabe está también. Nuestra realizadora también está, Andrea Rojo también está en esa franja. Nuestra becaria también está, Teresa Gómez, en esa franja. Entonces hay mucha gente trabajando aquí detrás de cámaras, detrás de los micrófonos, que sí que están dentro de ese 2% que seguro que han votado. Don Luis, si quiere le digo, antes de irme, un par de comentarios que la gente ha puesto. Os decía, por ejemplo, José Manuel Quesada dice: el 98% de la gente joven no madruga, claro, y el 2% que madruga escucha Mañanas en Libertad. Bueno, visto así, es una visión optimista. Que estamos en agosto asunto. y tal también. También nos dice la doctora Pardo, nos dice: parece que en este momento de la encuesta la audiencia es de una franja de edad de máxima productividad, que sabe lo que es trabajar y tener responsabilidades personales, y por eso les gustan sus contenidos. Esto es cierto. Al final esa franja de 46 a 60 años pues es la que más productividad da, también junto a la de 31 y 45, evidentemente. Y por eso dice aquí la doctora Pardo, o el doctor Pardo. Doctor Pardo. Sí. Bueno, no le hemos preguntado qué se siente. No, claro. Igual es que soy muy joven y ya me han metido esas cosas en la cabeza, don Luis, que a veces es difícil quitarse. Por último, leo el comentario de Jorge Curi, que nos dice: con mucho orgullo, próximo a cumplir 66 años. Dice: soy de septiembre de 1959, disfrutando de mis hijos, nietos y mi esposa. Gracias a Dios por la buena salud que tengo. Pues nada. Muchas felicidades adelantadas para ese 66º cumpleaños. Ya le queda poco, en septiembre, don Luis. Bueno, pues muchísimas gracias, don Eric, por traernos la voz de los oyentes. Gracias a los oyentes por participar. Gracias, don Víctor Lenore. Prometo escuchar algo del Hincho. Gracias, don Iván Vélez. A don Iván Vélez no le prometo leer sus libros porque ya me los he leído, pero se los recomiendo a todos ustedes. Bueno, gracias. Igual que los que vengan. Alguno vendrá. Vendrá. Venga, muchas gracias. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que se pregunta: ¿a quién le tienen pánico los gobernantes? Buenos días, don Paco. Muy buenos días, don Luis del Pino, gracias. He comprobado por hechos y palabras que a aquellos que consiguen poder les pasa como a los que tienen mucho dinero, a los ricos, por mucho que tengan, nunca es suficiente. Excluyendo algunas excepciones que confirman la regla, jamás se cansan del tiempo que ostentan el mando los que buscan el poder. Como el que busca el dinero a toda costa, siempre les parece poco. Respecto a los que no son empresarios y buscan enriquecerse a toda costa, pierden los escrúpulos y se saltan las leyes porque abusan incluso de los débiles, y como los que quieren eternizarse en el poder, pues le tienen pánico a quien obra y habla con sentido común y decencia. Lógicamente me salto el discurso de las izquierdas, de los fascistas, terroristas y de los independentistas. Sus tesis son tan torticeras como demagógicas. Una vez descartadas estas opciones en España, parece que solo nos quedan el Partido Popular y Vox. En Andalucía tenemos algo mejor que lo pésimo. Lo pésimo lo descarto, fue el PSOE. Pero el centro izquierda, representado por su líder, Juanma Moreno Bonilla, no es pésimo, pero es un centro izquierda que sigue la Agenda 2030 y las tesis socialistas, y que afirma de Vox que es el mayor aliado del PSOE. El señor Juanma Moreno afirma barbaridades y quiere desacreditar al centro derecha que representa Vox, cayendo incluso en el tópico maniático y mentiroso de intentar desacreditar a Vox como hacen los medios del PSOE y del PP, llamándoles ultraderecha, a los que de verdad significa para ellos una alternativa a ese bipartidismo que tenemos. Y dicen darle más miedo, decía eso Juan Manuel Moreno Bonilla, que Bildu o RC. Don Juanma Moreno Bonilla, a usted lo que le da pánico es el centro derecha que llegue al poder, que puede, y terminar con la pesadilla que estamos viviendo. ¿A qué le tienen miedo nuestros gobernantes? Está claro. Aquí lo dejo por hoy. Mañana más y mejor. Punto final.